Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! En el programa de hoy quería hablar sobre los influencers CGI, que son influencers generados por imágenes generadas por un ordenador. Ya hemos hablado de ellos en un antiguo capítulo y bueno, pusimos un poco en contexto quiénes eran y hablamos sobre todo pues de la gran protagonista o digamos de la reina o una de las primeras que salió, que se llama Lil Miquela. En el capítulo de hoy todavía no voy a enlazar a los influencers CGI con las IAs, porque primero quiero hacer un segundo capítulo hablando de los CGI y las agencias. Pero sí que voy a hacer varios capítulos hablando de las IAs en diferentes, pues aspectos del influencer marketing, y uno de ellos, y por supuesto, y por lo lógico del mismo, va a ser relacionándolos con los influencers CGI. A día de hoy, los influencers CGI son influencers que nacen un poco de la mano de las propias agencias de marketing o de las propias agencias de influencers. Esto, digamos que realiza una pequeña competencia desleal, entre comillas, dentro del sector, ya que digamos que son perfiles que, pese a no ser humanos, juegan, digamos, con mejores cartas respecto a un perfil humano. Al final, estas agencias tienen unos contactos y tienen unos profesionales trabajando en ellas y un poder muchísimo más alto, lo que puede hacer que estos perfiles suban muchísimo más rápido. ¿El por qué hacen esto? Pues a ver, las ventajas para ellos son muy lógicas. Al final es un ahorro primero de costes. Al final tú piensas que una agencia de marketing, con cualquier contrato que firme un influencer, ella se lleva más o menos entre un 10 y un 20%. Depende de lo que hayan establecido previamente. Pues digamos que con este tipo de perfiles, la agencia se lleva el 100% del contrato de patrocinio. O sea, con lo que estamos hablando de ya a nivel coste de un interés bastante increíble. Y luego, por otro lado, pues para la agencia tiene las ventajas de no ser humano. Por un lado, que digamos que no le va a discutir nada a la agencia, es decir, va a realizar todas las colaboraciones que la agencia quiera. No va a tener ningún tipo de reparo en anunciar pues una determinada marca porque no coincida con sus valores, no va a negarse a hacer otra colaboración porque sea muy, digamos, tediosa. No va a poner, evidentemente no va a poner ningún pero. ¿Por qué? Porque es una imagen generada por un ordenador. Y luego, a su vez, pues puede trabajar como quien dice 24/7, que eso no es real, porque al final los que trabajan son los que están detrás de ella, pero digamos que puede trabajar todas las horas que quiera para la agencia. Todos los responsables de esta, de este perfil. Y bueno, pues además otras ventajas, pues es que evidentemente cualquiera que haya trabajado con los influencers sabe a veces un poco de las dificultades tanto comunicativas como de cumplir plazos, organizativas, etcétera, etcétera, de algunos de estos perfiles. Pues evidentemente todo esto lo allana, porque al final son los mismos responsables de los talentos de la agencia los que pueden controlar a este perfil. Y claro, pues como hemos dicho, pues ¿por qué están proliferando tanto estos perfiles? Que, bueno, todavía el otro día veía el ranking de Hype Auditor de todos estos perfiles, ordenándolos por mayor número de seguidores, que creo que lo lleva haciendo varios años, como decían en el artículo. Y bueno, digamos que
realmente suben cada año, digamos. Suben cada año en números y bueno, pues esto viene por una serie de razones. Primero, por lo que hemos dicho, porque están gestionados por estas grandes agencias, las que, pues digamos que solo por los profesionales que trabajan detrás de los perfiles, ya solo por eso, los pueden colocar en mejor situación, digamos, que otros perfiles, porque estamos hablando de grupos de profesionales que entienden las redes sociales, cuyos conocimientos son altísimos y que por tanto pueden hacer crecer a cualquier perfil. Luego, por otro lado, ellos también tienen contactos para, pues, digamos, que empiecen a hacer aparición en prensa, aparición en televisión, aparición en todo ese tipo de plataformas y a su vez pueden meterlos en algunas campañas que ya tengan en marcha con otros influencers más contrastados. Incluso pueden hacer campañas compartiendo publicaciones con otros influencers, como fue, por ejemplo, el caso de Lil Miquela, a la que hubo un tiempo en el que salía pues con todos los grandes influencers del sector, además los influencers americanos, y se hacía reportajes fotográficos para marcas de moda, pues con todos estos perfiles. Y bueno, pues además, pues digamos que pues son como cromos de usar y tirar. Por ejemplo, en este reportaje que leía de Hype Auditor, el 28% de ellos más o menos habían estudiado 150 cuentas, que eran más o menos las que se conocían o más populares había de este tipo de perfiles. Y el 28% de estas cuentas en el último año no habían publicado nada, es decir, eran perfiles ya abandonados. ¿Por qué? Porque muchas veces pues pasan de moda más rápido, por un lado, o por otro, pues la agencia cambia de estrategia, o no estaba siendo tan, digamos, no estaba conectando tan bien con la audiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues digamos que es muy fácil, porque al final no son personas, esa cuenta se abandona y listo. Y bueno, pues ese es un poco, digamos, la verdadera realidad de este tipo de influencers. Y al final, pues a mí un poco lo que me chirría un poco de ellos es eso, es un poco como son las mismas agencias las que lo crean en detrimento de personas más reales, y cómo se les mete un chute, digamos, de publicidad, de contactos, de estrategias de marketing, etcétera, etcétera, de las que, claro, evidentemente un perfil humano no puede disponer al principio, y cómo debido a eso crecen. Y bueno, pues por ejemplo, en el top de este medio, pues se salía la primera Ludo Magalú, que tenía 3,8 millones. Luego estaba otro perfil que se llama Nobody Sausage, que tenía 2,8. Luego estaba Casas Bahía, que tenía 2,1. Y Lil Miquela, que habíamos hablado ahora, que tenía 1,9. Al final estamos hablando de perfiles bastante potentes, y lo dicho, muchos de ellos pues pertenecientes a agencias, y claro, pues acumulan cientos de colaboraciones, millones de seguidores, y bueno, pues son muy interesantes para ellas. Sin embargo, pues sí que yo como usuario y como un poco propietario de este podcast, no recomiendo para nada seguir este tipo de cuentas, porque realmente son totalmente publicitarias. No nos van a aportar nada más allá de la novedad, pero creo que la novedad además ya ha acabado. Ya al final ya las hemos visto, y a día de hoy pues al final carecen de personalidad alguna, solo van a intentar vendernos cualquier tipo de productos. Y además, pues si por ejemplo eres influencer o estás intentando ser influencer, pues te estás, digamos, dándole visualizaciones, me gusta, seguidores al final a una competencia, y a una competencia que es desleal contigo por lo que he un poco mencionado, porque al final no juega con tus mismas cartas, y son perfiles que están ahí por eso, porque al final es mucho más costoso, y en digamos, en monetariamente, y en tiempo, y en responsables, en empleados, tratar con influencers
humanos, digamos, que a tratar con estos. Y esa es un poco la realidad de los influencers TGI, que igual muchos no conocíais, igual creíais que eran, bueno, pues personajes que surgían de una persona que estaba en su casa y lo creaba un poco porque le gustaba el diseño con ordenador y bueno, pues realmente suele haber una historia detrás escondida muchísimo más. Así que nada, decidme qué pensáis, si seguíais alguno, si no, si estáis de acuerdo conmigo, bueno, cualquier otro tema o si queréis compartir otro tema, ya sabéis, me escribís a hola@marketinginfluencers.com y estamos en contacto. Y nada, seguimos con la semana. Mañana ya es viernes, así que nada. Adiós.